Quisiera terminar para que no haya ninguna duda. Queda proclamado candidato a la presidencia del Gobierno por el Partido Popular Mariano Rajoy, que tiene la palabra. Estoy enormemente honrado de que mis compañeros del Partido Popular hayáis confiado en mí para que os represente como candidato a la presidencia del Gobierno. Estas eran las palabras, el momento en que Mariano Rajoy se ponía al frente del Partido Popular, y en estos momentos está entrando porque acaba de llegar al estudio y va a sentarse en la mesa de la noche abierta. Le recibimos, como a todas las personas que nos acompañan, con un aplauso. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Pedro. ¿Día de mucho trabajo? Bueno, normalmente la vida política casi todos los días son de mucho trabajo, y cuando uno está en momentos preelectorales, pues normalmente más. Hoy he estado en Zaragoza, era fiesta en la ciudad de Zaragoza, San Valero, y hemos tenido un acto, hemos presentado el programa del Partido Popular de Sanidad. Luego he venido aquí y he aprovechado algunas horas que tenía libres pues para resolver algunos de los problemas que tenemos ahora los partidos en la pre-campaña electoral. Me han contado una anécdota, entraremos a hablar de los temas que están en la actualidad, que yo quiero que Mariano Rajoy me afirme o desmienta. Hay una periodista que ha publicado un libro, Magis Iglesias, que cuenta que cuando Aznar le comunica a Rajoy que es la persona a la que va a proponer como candidato a presidencia del Gobierno, lo que hace es llamarle por teléfono y decirle: Mariano, te ha tocado. ¿Más o menos? Bueno, más o menos. ¿Más o menos? No es exactamente así, pero es verdad que yo tuve una conversación con el presidente del Gobierno cuando él me propuso que yo fuera la persona que luego tenía que proponer al partido para que fuera designado como candidato al Partido Popular. Tuve una amplia conversación, en fin, yo le dije que quería saber las razones por las cuales él creía que yo era la persona que debía representar al partido en una responsabilidad de estas características. Fue una buena y muy sincera conversación, y al final pues le dije que sí. Quiero recordar a los espectadores de La Noche Abierta que el 18 de diciembre mantuvimos una conversación en esta mesa con el señor Carod Rovira, y el 9 de enero con el señor Chávez, y que hoy está aquí Mariano Rajoy. Todas las comparecencias que se producen en este programa están negociadas, y ahí están los protagonistas para atestiguarlo, por lo menos con un mes de tiempo, por lo menos con un mes, la de hoy también. A medida que pasan los días de la designación de Mariano Rajoy se siente más o menos contento en lo que podría devenir su vida. Mire, Pedro, yo ahora en lo que estoy es yo soy consciente de la enorme responsabilidad que es ser presidente del Gobierno. Es decir, yo llevo 20 años largos en la vida pública. Empecé en el año 1981, era muy joven, con 26 años, siendo diputado en el Parlamento de Galicia. He estado durante 7 años en el Gobierno de España y he sido vicepresidente, y he estado muy cerca del presidente, y sé, por tanto, que esta es una responsabilidad de colosales proporciones, que hay que tomársela, como es natural, muy en serio. Esto es todo menos una broma, pero yo en este momento pues no tengo más intención, y sería tremendo que tuviera otra intención distinta, que hacer las cosas de la mejor manera posible. Y por tanto pues estoy orgulloso, porque es un enorme orgullo el poder ser presidente del Gobierno de España, incluso ya el ser candidato, y desde luego estoy dispuesto a asumir mis responsabilidades si los españoles quieren. Esta mariposa es la primera vez que acudo al estudio. No es un mal dato. No es un mal dato. Bueno, veremos lo que nos trae. Yo voy a leer ahora unos rasgos del perfil biográfico de Mariano Rajoy, que naturalmente no los contiene todos, mientras suenan al piano las notas de una palabra, Father and Son, de Cat Stevens, que a él le gustan. Nació en Santiago de Compostela. Su afición por la política se la debe a su abuelo, un hombre que el 18 de julio del 36 iba en tren por Galicia proclamando su galleguismo. De sus padres, Olga y Mariano, heredó la seriedad, el rigor, la previsión de futuro y el sentido familiar. Siempre fue buen estudiante, aunque parece que a veces flaqueaba en inglés. De su paso por el Colegio de los Jesuitas de León, le ha quedado la máxima de que no hay que hacer a nadie lo que no quieras que te hagan a ti.
Se crió en un ambiente de leyes y bastante liberal, por eso estudió Derecho. Su hermana es registradora de la propiedad y otro hermano suyo notario. Él mismo ejerció de registrador durante 2 años en Santa Pola. El servicio militar lo hizo en Valencia. Quienes le conocen dicen que es prudente, tímido, reservado, sereno, riguroso, muy gallego, con lo cual no admite preguntas ni sobre sí mismo. Dice que a veces los gallegos no se deben hacer preguntas a sí mismos, y muy humano. Estos son tópicos, ya entienden ustedes. Él confiesa que se enoja pocas veces. Le gusta el cine, algunas de sus películas favoritas, algunas digo porque le gustan muchas: Kramer contra Kramer, El silencio de los corderos. Está abonado al Real Madrid, es socio del Pontevedra, accionista del Celta, hincha del Depor. Solo fuma puros, a veces 10 al día. Colecciona fotos, notas con anécdotas y los anónimos que recibe. Desempeñó varios cargos políticos en Galicia desde el 81 hasta que en el 96 fue nombrado ministro de Administraciones Públicas. También ocupó las carteras de Educación y Cultura, Presidencia y la Vicepresidencia del Gobierno. Es candidato, como saben, por el Partido Popular para las próximas elecciones y máxima prioridad es el pleno empleo. Cree que una persona es lo que vivió en su niñez y su hijo Mariano, afirma, es lo mejor que le ha pasado en la vida. También dice: me gusta desdramatizar las cosas. Bueno, pues desdramaticemos. Como parece que le dijo Tony Blair, ¿can I call you Mariano? ¿Le puedo llamar Mariano? Sin duda. Bueno, pues vamos al tema, al tema que todo el mundo está esperando que hablemos. Están las cosas muy calientes. Lo que ha seguido en la información de hoy a lo anterior, sobre el tema de Carod Rovira, el tripartito catalán, son algunas apreciaciones de la oposición de que el gobierno podría estar temporizando la información en su beneficio para que las cosas que pasaron el 3 o el 4 de enero se hayan sabido el 20 y pico. ¿Qué tiene Mariano Rajoy que decir a esto? Pues mire usted, yo lo que tengo que decirle es mi verdad, que yo conocí la reunión del señor Carod Rovira con miembros de la organización terrorista ETA la mañana del lunes pasado, es decir, en esta misma semana, cuando el diario ABC lo publicó en su portada. Que ese es un hecho, en mi opinión, y creo que la opinión de muchísima gente, de una enorme gravedad, y que ahora, como ya desgraciadamente hemos visto en algunas ocasiones en los últimos tiempos, pues lo que trata la oposición es de que, en lugar que fijemos nuestra atención en un tema que realmente es grave y que es muy triste, además de ser grave que se haya producido, pues que nos fijemos en otros asuntos colaterales. Pero yo puedo asegurarle que yo, Mariano Rajoy, conozco la información a través de un medio de comunicación. Esta es la palabra de honor de Mariano Rajoy. Esta es mi palabra de honor. Mariano Rajoy se entera de esto por un medio de comunicación. Por un medio de comunicación, el lunes de esta semana. Curiosamente, yo el martes estaba invitado y pronuncié a dar una conferencia en un foro, que era el foro precisamente de ese periódico. Habíamos a lo largo del fin de semana terminado mi conferencia, que era sobre temas económicos, pero claro, luego no parecía razonable hacer una conferencia sobre temas económicos y tuvimos que cambiar a lo largo del lunes, que para mí era un día cargado y de mucho trabajo, el conjunto de la conferencia. De todo lo ocurrido, y lo que probablemente pueda seguir ocurriendo, ¿qué le parece lo más grave de lo estrictamente sucedido, de lo que se narra hasta el día de hoy? Mire, son muchas cosas. Ahora, si quiere que le diga la conclusión que he sacado yo de todo esto, de los pactos que ha habido entre los partidos, del cese, del no cese, de la presentación, de los discursos y de todo eso, me he dado cuenta que tengo que hacer un colosal esfuerzo. Creo que ya lo tenía claro, pero ahora lo tengo más para actuar con sensatez, con equilibrio, con moderación y, por supuesto, con firmeza de convicciones, ¿no? Yo creo que lo que ha ocurrido es tremendo, es decir, el conseller en cap, el número 2 de la Generalitat, ni nadie puede reunirse con una organización terrorista. Eso no pasa no solo en España, no hay ningún país del mundo donde se produzca esta suerte de negociaciones con los terroristas. Yo creo que aquí hay una mezcla de casi todo, pero fíjese usted que hubieran sido sorprendidos, por ejemplo, por la policía francesa, y que al final fuera detenido el presidente de la Generalitat, que lo era en aquel momento, pues la persona que estaba allí con los terroristas de ETA, por estar en una reunión con terroristas de ETA, que hubiera sido pues una cosa ni grotesca, es decir, no admite ya calificativos, ¿no? Yo, por tanto, como por otra parte a nadie se le puede escapar, creo que todo esto es un absoluto disparate, y lo que me reafirma es en mi idea de que aquí hay que echarle mucho sentido común, mucho equilibrio, mucha moderación, mucha sensatez y mucha firmeza de convicciones. Y yo, desde luego, estoy dispuesto a hacerlo. ¿No advierte Mariano Rajoy ni un ápice de buena voluntad en el hecho de la persona que hizo esa reunión? Yo no entro en los juicios ni en las intenciones de la gente. Ahora, yo le digo una cosa.
Yo he estado varios años en el gobierno, yo he sido ministro del Interior, yo he vivido algunos momentos importantes en la Unión Europea después de los acontecimientos del 11 de septiembre. Sé cómo se hace en todas partes, en Europa y en otros países del mundo, la lucha antiterrorista. Yo creo que esto, sin entrar en otros juicios, es al menos de una candidez, de una falta de experiencia y de una ignorancia que, mire usted, no la puede tener quien asume una responsabilidad pública tan importante como es el segundo de la Generalitat de Cataluña, que no es ciertamente una broma, es una cosa, a mí me parece tremenda. ¿Qué quiere que le diga? Tampoco quiero cargar las tintas sobre ese asunto, pero me parece tremendo. Es decir, oiga, cuando uno asume una responsabilidad, un gobierno es una cosa muy seria. Oiga, todos podemos equivocarnos en cualquier faceta de la vida, pero hombre, cuando uno llega a un gobierno, pues tiene que ser un señor serio, tiene que ser un señor equilibrado, tiene que saber que hay cosas que no se pueden hacer, que está trabajando para los intereses generales de todo el mundo, para que las cosas vayan mejor. ¿Cómo se puede reunir uno con unos terroristas de ETA? ¿Qué competencias en un Estado extranjero? Es que podía haber sido detenido por la policía francesa, vamos. Me parece tremendo, sinceramente, es que no encuentro otro calificativo y ya no juzgo otras intenciones, ¿viste? Ya no quiero juzgar otras intenciones. Ahora, sí le digo una cosa, yo he sido ministro del Interior, no se puede negociar nada con los grupos terroristas, no se puede negociar nada y no hay nadie que esté en ningún gobierno de ningún país civilizado que sostenga una tesis contraria a la que yo le estoy diciendo en este momento. Para que no nos quedemos solamente en este tema, pero concluyéndolo, quedarían muchos flecos, ¿no?, si el programa fuera monográfico, que no lo es. ¿El conflicto está acabado, medio acabado o acaba de empezar? Pues mire usted, yo, claro, en esto tengo mi posición política, ¿no? Yo ya dije en su momento que los acuerdos a los que había llegado el Partido Socialista con Esquerra Republicana no eran buenos, en mi opinión, ni para Cataluña, ni para el conjunto de España, y ni siquiera para el Partido Socialista, ni para los votantes y las personas pues, que siempre le han dado su apoyo y creen los principios que tradicionalmente defendían, ¿no? Yo creo que el problema más importante que aquí se ha producido es que una persona de un partido que puede defender, como es natural, las ideas que quiera, le ha impuesto un modelo de Estado y un modelo de España al Partido Socialista. Y yo creo, y es una convicción que tengo muy arraigada y que desde luego trabajaré en el futuro para que se lleve a la práctica, que la democracia pues es confrontación de ideas, de pareceres, contrastes de opiniones. Es bueno que haya una oposición que sea dura, que sea contundente, que sea muy clara y que sea una alternativa. Pero hay 4 o 5 cosas en las que es fundamental que haya un acuerdo entre el gobierno y el principal partido de la oposición. Desde luego uno de ellos es la lucha contra el terrorismo, ese es capital. Uno de ellos es la organización del Estado, es decir, aquí teníamos y tenemos un Estado autonómico descentralizado, el más descentralizado de toda Europa, siempre lo hemos pactado. Bueno, ahora como consecuencia de estos acuerdos parece que se prefiere pactar con otros. Creo que la política exterior es un tema en el que necesariamente debe haber acuerdos y también la justicia. Por lo menos en esos asuntos me parece capital que haya un acuerdo entre los dos grandes partidos nacionales y todos aquellos que quieran sumarse. Y yo creo que esto es lo más grave que aquí se ha producido. Creo que el Partido Socialista perdió sus señas de identidad. Bueno, yo creo que a la gente normal, pues las cosas que dice la persona de las que estamos aquí hablando, pues no le parecen normales, y no lo son, y créanme que no lo son. Es decir, aunque solo sea por los años que he estado en el gobierno y por la experiencia que ahí he adquirido. Es decir, es que no hay a nadie que se le ocurra hacer estas cosas, y mucho menos siendo el conseller en cap de la Generalitat. Es que el papelón en el que queda el gobierno de Cataluña, pues en fin, mire, nos callamos ya. 2 preguntas en una. Se ha aludido aquí a las actitudes públicas, al diálogo. Charlando con Manuel Chaves en esta misma mesa, salió el tema de las comparecencias públicas de los políticos, y yo le sugería que por qué los políticos no aparecen más juntos. Juntos quiere decir no solamente en los debates que tendrán lugar o no tendrán lugar. Por cierto, ¿tendrán lugar debates, sí o no? Y si es sí o no, ¿por qué sí y por qué no? Pues no lo sé, es decir, pero yo a lo largo de mi vida he debatido con casi todo el mundo, y sobre todo en mi última etapa, que he sido vicepresidente del gobierno, pues he debatido sobre temas muy importantes que generaron mucho interés al conjunto de los españoles, y por tanto pues habrá debates o no según decidan los directores de campaña y a ver con qué formatos. Pero a Mariano Rajoy el cuerpo le pide debatir con Zapatero o no. Ya lo he hecho en algunas ocasiones y no hay que descartar que volvamos a hacerlo los próximos días. O sea que no está totalmente invalidada la posibilidad. Yo nunca me he negado a esa posibilidad totalmente. Estaba hablando de Manuel Chaves y os le decía, y le decía también a Mariano Rajoy,
que estaría bien que de vez en cuando los políticos, pasadas las campañas electorales, comparecieran como hilo tempore, en la clave, a hablar de una película, o hablar de un libro, o hablar de un partido de fútbol, o de unas Olimpiadas. Yo creo que el hecho de que no comparezcáis, y perdón por tutear, el líder de la oposición y el líder del partido en el poder, a hablar de temas que son comunes, es un mal ejemplo para la ciudadanía. ¿Por qué no ocurre eso hoy y ocurría antes? No lo sé, probablemente porque tampoco nadie le dé a uno la oportunidad de hacerlo, ¿no? Es decir, normalmente, vamos, yo por la experiencia que tengo ya de algunos años en la vida política, a mí me llaman normalmente para hablar de política. Es decir, lo cual es bastante razonable, pero podía hablar de otras cosas siempre y cuando, lógicamente, tuviera conocimientos. Falta un mes y medio para las elecciones o algo más o menos. Imaginemos que yo convoco ahora mismo a Mariano Rajoy y al señor Zapatero y al señor Llamazares para dentro de 2 meses y medio hablar de un tema común, de libros. ¿Mariano Rajoy aceptaría? Yo sí. Pues desde aquí invito ya al señor Zapatero, después de la campaña electoral, para ver si un día nos podemos reunir 3 o 4 de diferentes partidos conmigo solamente para hacerles hablar de otra cosa. ¿Cree que será posible? Bueno, por mi parte será posible y no veo ninguna razón por la cual los demás pues no quieran hacerlo, ¿no? Porque Mariano Rajoy tiene buena sintonía personal con Zapatero. Bueno, yo he tenido una buena relación personal y la tengo. Somos adversarios políticos, no otra cosa, ¿no? Es decir, oiga, usted piensa una cosa, yo pienso otra, distinta y no pasa nada, ¿no? Es decir, sería tremendo que pasara algo por eso, ¿no? La he tenido, cuando yo era ministro de Administraciones Públicas, fue la primera cartera que tuve, pues él era el encargado de aquella comisión en la oposición, es decir, siempre hay un miembro de la oposición que controla a un ministro y durante 2 años y medio largos que yo tuve esa cartera, pues controlaba al señor Zapatero. Yo además... ¿Él era su sombra? ¿El cobrador del frac? Intentaba serlo. Más vamos, o menos. No digo que no lo consiguiera. ¿Alguna vez le ganó? ¿Eh? ¿En ese control alguna vez le tuvo que decir Rajoy, Zapatero, me has ganado? Bueno, la verdad es en ese momento. Es difícil que uno pueda afirmar las cosas con tamaña claridad. Pero en fin, qué gallega esa queda respuesta. al juicio de los demás, ¿no? Respuesta gallega. Manuel Chávez, aquí charlando también conmigo, y le cito porque son partes de la conversación, yo le preguntaba, y traslado la pregunta a Mariano Rajoy, ¿cuáles son los mínimos del esqueleto del Estado? ¿Cuáles son los mínimos que no se pueden desmontar del esqueleto del Estado para que esto se siga llamando España? La idea de España. Es decir, es que no se puede uno dedicar a la política si no tiene una mínima idea de su país. Es decir, es que no se puede. Es decir, este es el gran drama que se ha producido después de los acuerdos que han tenido lugar hace poco tiempo, ¿no? Es decir, yo tengo una idea de España porque conozco la historia de España, y España es el país de Europa que lleva más tiempo viviendo juntos, es el más antiguo, más de 500 años, y tenemos una historia con nuestras cosas buenas y malas como la tienen todos los países. Y en el año 1978 aprobamos una Constitución, después de 40 años de régimen autoritario, con un objetivo capital, además un muy noble objetivo, que era mirar hacia el futuro y hagamos una España en la cual las reglas de juego sean cómodas para todos. Fíjese lo que decidimos en el 78. Bueno, yo no decidí con mi voto, pero yo era muy joven, no estaba entonces en el Congreso de los Diputados. Primero, que España fuera una democracia, decidimos la monarquía parlamentaria, decidimos la igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades de todos los españoles, y decidimos, y fue muy debatido, un modelo de España. Y España era antes un país absolutamente centralizado, es decir, no había autonomías, había el Estado central y había los municipios. Y ahí se hizo un colosal esfuerzo para entendernos. Y por eso hoy, pues España es el país más que Alemania, o más que Austria, o más que Suiza, más descentralizado de toda Europa. Pero hubo 3 cosas en las que nos pusimos de acuerdo. Primero, que España era una nación, y hablamos de que la soberanía está en el pueblo español, la unidad de España. En segundo lugar, hablamos de la autonomía, habla la Constitución de la garantía y el reconocimiento de las nacionalidades y regiones, y en tercer lugar hablamos de un tema que para mí es capital, que es la solidaridad, la igualdad de derechos y de obligaciones de los españoles, y los españoles tienen los mismos derechos independientemente del territorio donde vivan. Es decir, un señor de Andalucía, un señor de Galicia, un señor de Cataluña, un señor de Baleares y un señor de Madrid tienen derecho a la misma asistencia sanitaria, a la misma educación, y tienen derecho a que los tribunales de justicia, que es uno de los debates que nos están planteando ahora, que haya 17 en lugar de 1, pues atienda las peticiones de igual forma en Valencia que en Castilla-La Mancha, ¿no? Y ese es un tema capital, y esa es la idea de España. Es decir, yo a lo que no voy a renunciar de ninguna manera
porque entonces ya no sería yo, ya estaríamos en otra historia. Esa es mi idea de España. Y esa idea de España, pues la hemos compartido el Partido Popular, y yo creo que la ha compartido y que la comparten la inmensa mayoría de los votantes del Partido Socialista. Por eso le decía yo antes que de lo más duro que yo he visto en los últimos tiempos ha sido ese extraño acuerdo que ha hecho que el Partido Socialista en parte deje de ser lo que tradicionalmente fue y lo que le corresponde por historia, por sus votantes y hasta por lo que piensan y por lo que creen. ¿Parece Rajoy ahora mismo el líder del Partido Socialista, hablando así? No, yo no soy evidentemente el líder del Partido Socialista, ni soy socialista, ¿no? Como es evidente. Pero hombre, es que hay principios, y hay convicciones. Es decir, y desde luego estas cosas que oímos ahora de 17 agencias tributarias, 17 tribunales superiores de justicia, cambiar un modelo de financiación, mando único de las fuerzas y cuerpos de seguridad, es que eso no tiene nada que ver con lo que ha sido la práctica, ni la historia, ni las convicciones, ni los principios del Partido Socialista. Es que no tiene nada que ver. 3 preguntas casi cerradas. Aunque yo reitero, yo no soy periodista, hoy se quedarán muchos temas en el aire, ejerzo las funciones de conversador, lo que pasa es que hoy los temas son puntuales. En el mejor de los casos, ¿Mariano Rajoy haría igual que Aznar, 8 años tope? Sí, yo nunca estaría más de 8 años. Yo no soy partidario de limitar los mandatos en una ley, pero sí creo que uno no debe eternizarse en el ejercicio de responsabilidades políticas. Yo creo que 8 años es un periodo de tiempo suficiente y muy razonable para aplicar un proyecto político. Y hay una cosa que es evidente, aunque sea un tópico, pero nadie es imprescindible en ningún sitio. Y cuando alguien empieza a creerse imprescindible en algún sitio, es que empieza a perder el sentido del equilibrio. Es que empieza a ser perfectamente prescindible. Pues casi. Mejor dicho por usted que por mí. Bueno, es que yo soy actor. Entonces, yo no lo soy, el por teatro, eso lo digo como... No, pero ¿ha trabajado de actor en alguna película? He trabajado, he participado unos cameos en una serie, anduve por allí, con bastante poco éxito, pero con muy buena voluntad, ¿no? Pero en fin, nunca me dedicaría a eso porque cada uno vale para lo que vale. En las mismas condiciones en que se produjo la guerra de Irak, ¿obraría Rajoy igual que Aznar? Yo he sido vicepresidente del Gobierno de España. Yo he defendido en el Parlamento en numerosas ocasiones, en debates que fueron duros, difíciles y complicados, la posición del Gobierno sobre este tema. Y yo quiero decir una cosa. A lo mejor las personas que hemos asumido la responsabilidad de ser Ministerio del Interior, pues estamos más condicionadas que otras. Pero si algún problema ha tenido y aún tiene España, es el problema del terrorismo. Es decir, porque lo más importante que tiene la persona es su vida, pero luego es sus derechos y sus libertades. Es decir, una persona puede vivir en un país con malas carreteras, que los servicios públicos funcionen mal, pero lo que es la esencia de la persona es su vida, el derecho a decir lo que quiere, el derecho a opinar, el derecho a participar en política, el derecho a fijar el domicilio donde quiera. Y en el País Vasco, pues ese derecho está muy coartado y muy condicionado por una organización terrorista. Y hemos trabajado mucho y hemos hecho una enorme actividad a nivel internacional y hemos conseguido en los últimos años apoyos muy importantes en la Unión Europea que antes se nos habían negado. Oiga, cuando se nos pide apoyo en la lucha contra el terrorismo, pues mire usted, es decir, para luego poder pedirlo, y cuando se lucha por una causa justa hay que tener autoridad moral. Y por tanto, yo apoyé en su día la posición de Aznar y la defendí activamente en el Congreso de los Diputados. Pero las armas masivas no aparecen. Pues no aparecen las armas de destrucción masiva, pero hay un dato que es objetivo. El señor Saddam Hussein asesinó a 40.000 kurdos con armas de destrucción masiva. Sus 2 yernos, que se fugaron de Irak, convocaron a los medios de comunicación en Jordania anunciando los programas de armas de destrucción masiva y que ellos estaban al frente. Luego fueron perdonados por Saddam, volvieron a Irak y fueron asesinados a las 24 horas de estar allí presentes. La Organización de Naciones Unidas, la ONU, durante muchos años aprobó por unanimidad muchísimas resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas diciendo que Irak, y por eso mandó allí a los inspectores de la ONU, debía eliminar sus armas de destrucción masiva. Y al final el debate a nivel internacional no fue
sobre si había o no armas de destrucción masiva, que todos, incluidos los países que no apoyaron la guerra de Irak, daban por hecho, sino que el debate fue si era necesaria o no la intervención que luego se produjo. Ese fue el debate. Si hubiera que tocar la Constitución, si hubiera que tocarla, en la opinión de Mariano Rajoy, ¿qué habría que tocar? Pues eso es una buena pregunta, porque yo, en mi programa electoral, no llevaré la reforma de la Constitución. Mire, yo, Pedro, sinceramente creo que esa no es la preocupación de los españoles. Es decir, yo he dicho que en mi campaña electoral el objetivo capital, usted lo ha recordado, es el pleno empleo, creo que es el tema capital, es aumentar nuestras prestaciones sociales, es tener un mejor nivel de infraestructuras, es la seguridad ciudadana, que es una obligación capital del Estado, es resolver bien el tema de la inmigración, que tiene algunas facetas ciertamente complejas, pero yo no me he encontrado a ningún ciudadano español que tenga entre sus prioridades la reforma de la Constitución. Yo creo que la Constitución que hemos aprobado en el año 78 pues ha producido un periodo, 25 años celebrábamos a final del año pasado, pues de paz, de convivencia, de libertad, de democracia, de tolerancia y de respeto, que es muy positivo. A partir de ahí, para mí, no es una prioridad. Ahora, a partir de ahí, si alguien quiere reformar la Constitución, es él el que tiene que decir qué puntos de la Constitución hay que reformar, y yo estoy dispuesto a oír. Pero yo, en este momento, como dirigente de un partido político, no siento ninguna necesidad, ni veo un clamor en el conjunto de los españoles para que se reforme la Constitución. Igual que no veo a nadie que me pida una agencia tributaria para su pueblo, ni un tribunal superior con funciones absolutas y que el Supremo pues deje de ser el Tribunal Supremo y pase a ser otra cosa. Yo creo que esos no son los problemas que le importan a la gente, y mi opinión como dirigente político es que nuestros esfuerzos y nuestra dedicación y toda nuestra fuerza debemos dedicarlo a lo importante, a los problemas de verdad de las personas. Y por tanto, quien quiera reformar la Constitución, que diga en qué, por qué y para qué. Yo, sinceramente, no siento ninguna necesidad de hacerlo. A ver si yo no me estoy volviendo loco o equivocando, o si lo que planteo es una tontería. El eslogan que he visto en las vallas del Partido Popular pone "Avanzamos juntos". Y ese "Avanzamos juntos" se supone que va dirigido a todas las personas, las que voten y las que no voten al Partido Popular, y supongo que también Mariano Rajoy querrá que los que no le voten le vean de un modo determinado. Eso dejémoslo al margen ahora. Y si las personas avanzamos juntos, ¿por qué los políticos no avanzan juntos? O sea, ¿por qué se apela al común de los ciudadanos de avancemos juntos y sin embargo no hay, para entendernos ya que estamos en Barcelona, una sardana de políticos avanzando juntos con una especie de conexión mejor? Avanzamos juntos. Yo creo que España en estos últimos años ha mejorado. Yo creo que ha mejorado. Pero es que no ha mejorado... pero las relaciones entre políticos han empeorado. Bueno... ¿O no? ¿O me equivoco yo? ¿O no es una frase de Rajoy? ¿O no? Tampoco lo tengo yo muy claro, pero es que yo quiero decir una cosa, es decir, es que el progreso de un país no se debe exclusivamente a la acción de gobierno, es decir, eso sería una cosa tremenda, no tiene ningún sentido. En España se han creado más de 4 millones de puestos de trabajo a lo largo de estos últimos años, pero no los ha creado el gobierno. Los ha creado la sociedad española, los emprendedores, la gente con ganas, la gente con ilusión y luego las personas que trabajaron, que hicieron que esas empresas funcionaran mejor y que por tanto se pudiera contratar más gente. El gobierno lo que hace es una determinada política y genera las condiciones para que las cosas vayan bien. Eso es avanzar juntos, es decir, un país no lo hace un gobierno. Hombre, es mejor que haya un gobierno bueno, un gobierno sensato, un gobierno equilibrado, un gobierno que sepa fijar un marco razonable, pero al final un país es lo que hace su gente, lo que hacen las personas, es decir, lo que hace un señor en una pequeña empresa. Es decir, una pequeña empresa depende del empresario y de los que allí trabajan. Oiga, el funcionamiento de un hospital podrá depender en parte del gobierno, pero depende fundamentalmente de los médicos, de los enfermeros, de los auxiliares y de todas las personas que allí trabajan. Por tanto, ese es el sentido de Avancemos Juntos. Y luego los políticos... Mire, claro, los partidos políticos defienden cada uno unas ideas, un planteamiento, un determinado modelo y lógicamente pues piden su confianza a las personas y le dicen, mire, yo tengo este programa y tengo esta historia con mis cosas buenas y con mis cosas malas, y al final todo es un problema de confianza. Es decir, si la política es como todo en la vida, es decir, uno elige el colegio de sus niños, o médico, o abogado, o tienda de ultramarinos, o hasta quién le corta el pelo por un problema de confianza.
Es decir, porque creo que me va a tratar bien, que me va a cobrar razonablemente, que el producto va a ser tal. Y en política es exactamente igual. Esto es un problema de confianza. Oiga, yo elijo a un partido o elijo a una persona pues porque me parece una persona sensata, seria, equilibrada y que no va a hacer disparates. Y esta es la historia. A partir de ahí, pues hay mucho ruido, hay muchas cosas. Yo en este momento estoy intentando hacer una campaña de presentación de mi programa. Intento que llegue al mayor número de personas posibles. Ahora, pues luego, si uno de la oposición dice una cosa, otro dice la otra. Yo creo que hay que ir a lo fundamental, ¿no? Es decir, y no quedarnos en lo que al final a lo mejor suena más, pero es más anecdótico. Si ustedes tienen confianza en este ámbito de la televisión, que es la 2, y en este programa, les prometo que volveremos en 4 minutos y que hablaremos del Prestige y que hablaremos de lo que haya que hablar. Pero ahora, como la confianza de la sociedad, en muchos casos, lamentablemente, esta es una opinión mía, de la que está desligado por completo Mariano Rajoy y quien estuviera aquí sentado, se depende mucho del reloj, que no sé si va bien. El mío marca las 11:20 y algo. ¿El de Mariano Rajoy? El mío I-25, pero yo creo que está adelantado el mío, ¿eh? ¿Sí? Sí, debe ser algo menos de I-25. Bueno, pero eso es porque ya está pensando en el 14 de marzo. No, realmente, porque es que no me funciona bien, pero casi prefiero que esté adelantado que atrasado, ¿no? Pero yo creo que no son I-25 aún. Pues no son I-25. Y en el intermedio me decía, creo que el Barça iba ganando 0-1. Le preocupa el tema del deporte. O sea, puede estar hablando de la Constitución, del esqueleto del Estado, de la lucha antiterrorista, de lo que pasa aquí, y dice, ¿el Barça cómo ha quedado? ¿Alguien de ustedes sabe cómo ha quedado el Barça? 1-1. ¿Ha terminado? ¿Lo han eliminado? Lo han eliminado. Yo cuando... yo no... Esto pasa en directo, ¿eh? O sea... Sí, sí. No, es que lo estaba oyendo y faltaban 8 o 9 minutos cuando me lo dijeron, ¿no? Pues están nada, el Madrid, el Sevilla, el Alavés y el Zaragoza. ¿Y cuando eliminan al Barça, siente algo o no? Si juega contra el... Aunque sea un tripartito... Si juega contra el Deportivo de La Coruña o contra el Celta, alegría. Le he dicho a los espectadores que Mariano Rajoy pues, hablaría del Prestige, aunque ya quede lejos, pero queda ahí. ¿Qué le han quedado a Rajoy más dentro del Prestige? ¿Manchas o agujetas? Pues, yo lo peor que he vivido, Pedro, en mi vida política, lo peor ha sido los momentos en que he ido al País Vasco o a veces a otros lugares de España cuando se había producido un atentado terrorista. Eso era lo peor porque no te queda más que impotencia y ganas de ver qué puedes hacer para que esto no se pueda producir. El Prestige para mí fue un tema tremendo, porque claro, yo no dejo de ser una persona que he nacido en Santiago y que he vivido, salvo unos años que viví en León, pues en una ría, en una de las rías baixas, aunque el problema más importante del Prestige se produjo en las Rías Altas, en la Costa de la Muerte. Bueno, al final lo que me quedó es... y pasé momentos muy malos, de los peores que he pasado en mi vida política. Es decir, yo estuve meses que incluso no podía andar por la calle en mi tierra, y que puedo asegurar que es tremendo. Es decir, empapelaron con carteles con mi cara a la casa de mi padre. Me fui un día de Reyes, el día 5 de enero a las 9:30 de la noche a cenar a La Toja, una fiesta de niños pequeños, y aparecieron allí 150 personas. Que manda truco. El día 5 de enero a las 9:30 de la noche a ponerme de vuelta y media. Pero en fin, al final creo que me quedó la satisfacción de haber hecho todo lo que pude. Hice todo lo que pude. Probablemente me equivoqué y mucho, sobre todo al principio, no, tampoco lo tengo claro a estas alturas, pero yo lo que sí puedo asegurar es que hice todo lo que pude y hoy estoy con la conciencia muy tranquila en ese asunto que me afectó mucho personalmente, porque claro, los políticos, aunque mucha gente no se lo crean, somos también personas, es decir, y también sufrimos y sentimos y nos equivocamos y nos pasa lo mismo que a todo el mundo, porque hay quien se cree que somos, en fin, una serie de señores que vamos con armaduras y que tenemos que acertar siempre. Pues bien, no somos Robocop. Yo sufrí mucho, hice todo lo que pude, y en algo habré acertado y seguramente en otras muchas cosas me he equivocado. Pero lo positivo es que esto hoy es historia, o no, para el que no quiera no lo es, y desde luego que hoy Galicia tiene un horizonte de futuro importante. Yo soy un observador al pie del camino y
y no, en fin, nunca he militado, probablemente ni en mí mismo. Por eso las preguntas que hago las hago desde una perspectiva un tanto más alejada. ¿Hay algún defecto, algún error serio del Partido Popular que sea capaz públicamente de reconocer Mariano Rajoy? ¿En qué 2 o 3 cosas serias se han equivocado en 8 años? Bueno, nos habremos equivocado varias veces todos los días de los 365. No, pero hablo de temas, ¿no? de columnas. Pues hombre, yo creo... ¿No de la economía? Yo creo, sí, claro, los grandes temas, ¿cuáles son en España? Pues son la lucha contra el terrorismo. Pudimos ser más eficaces, a lo mejor, pero yo creo que planteamos bien las cosas, que se hizo una buena política, que todos los que fuimos ministros del Interior la mantuvimos. La política económica, pues a lo mejor podía ser mejor, pero creo que los temas de empleo, se ha mejorado todo el tema de pensiones, etcétera. El tema de la organización, lo que le hablaba antes de España, yo creo que el Partido Popular tiene una idea de España y eso me parece lo importante. A partir de ahí, pues nos hemos equivocado, pues no lo sé, es decir, probablemente no sea yo el más indicado. Estoy convencido de que sí, porque sería imposible. ¿No tiene la sensación, por ejemplo, de que en materia de medios de comunicación o de libertades se da una idea rancia? Pues a lo mejor en materia de medios de comunicación, pues a lo mejor no pudimos haberlo hecho mejor. No le digo que no, probablemente, y desde luego tendremos... ¿Se va a aplicar? Será uno de los retos más importantes de la próxima legislatura. Afecta a muchos, pero hay que fijar unas reglas de juego claras, ¿no? Es decir, yo siempre soy partidario, y creo que es capital a la hora de gobernar, de que haya reglas de juego y de criterios que no se cambien y que sean conocidos por todos. Es decir, que todo el mundo sepa, mire usted, para ser esto o para hacer esto, estos son los requisitos, sean buenos o malos, pero tiene que haberlos, ¿no? Es decir, porque eso es lo contrario de la arbitrariedad. Y la arbitrariedad es, sin duda alguna, la quinta esencia de la injusticia, ¿no? Es decir, probablemente tengamos que hacer un esfuerzo de reglas claras en esos y en otros muchos temas. Si es que nos hemos equivocado, ¿cómo no nos vamos a equivocar? Por ejemplo, Rajoy dice que ve muy poco la televisión, porque, en fin, porque no le gusta mucho la televisión que hay, pero alguna responsabilidad ha tenido Mariano Rajoy en la televisión que hay, por lo menos en la pública. Y ya no hablo de la telebasura, hoy no voy a hablar de la telebasura, pero hablemos de la telebanalidad. Esa telebanalidad donde, con algunas series espléndidas y con algunos programas espléndidos de todos los canales, nadie me entienda por ningún sitio, yo creo que hay un avance de la banalidad que alguien permite, o que por lo menos alguien no impide. Bueno, en fin, yo no voy a discutir lo que usted ha dicho. Es muy difícil hacer televisión, es decir, se gasta mucho dinero en las televisiones públicas, hay profesionales que hacen un gran esfuerzo. Sinceramente creo que la televisión pública, sin ánimo de molestar a nadie, aunque ya sé que voy a molestar, es bastante mejor que las televisiones privadas, y creo que hay muchos programas que a mí no me gustan, como creo que no le gustan a mucha gente, que en ningún caso se dan en la televisión pública. Ahora la televisión pública, pues miren, no es ajeno a lo que es la vida misma, es decir, no hay nadie perfecto, ni nadie que tenga unos comportamientos o haga una determinada acción o se produzca de determinada forma en su vida que no pueda ser objeto de críticas, ¿no? Yo siempre soy partidario de ir más a los juicios globales, ¿no? Porque criticar es muy fácil, ¿no? Pero bueno, al final el juicio global, yo creo que tenemos una buena televisión pública en España. Es verdad que tenemos una televisión con una deuda muy importante, con un déficit que año a año se va acumulando y que tendremos que hacer un gran esfuerzo. Y yo soy plenamente consciente de que ese es uno de los retos de la próxima legislatura y que tendremos que hablar con los representantes de los trabajadores, pues con los directivos de las televisiones, el propio Ministerio de Hacienda, pero que esta situación no la podemos mantener mucho tiempo. Yo soy plenamente consciente de que es así. Y desde el punto de vista de los conceptos, ¿cree deseable, saludable e incluso recomendable, e incluso promete que lo va a hacer, que las televisiones o la televisión no tenga directivos pasajeros que dependan de los gobiernos? Yo soy partidario de abrir un debate sobre ese asunto y de abrirlo con los partidos de la oposición. Hombre, directivos pasajeros, tampoco creo que deba tener directivos permanentes, por la gracia de Dios, ¿no? Pero sí que es probable, y sí debemos hacer un esfuerzo entre todos para que en todas las televisiones públicas, no solo en esta casa, sino en todas las televisiones públicas, podamos fijar. Ese es un tema de reglas de juego. Antes le decía algunos asuntos que debían pactarse con la oposición, me refería al terrorismo y a otros, ahora le añadiría dos. Uno, la ley electoral. La ley electoral debe ser una ley acordada por todas las fuerzas políticas, y otra, el funcionamiento de los medios públicos de comunicación. Los medios de comunicación que no funcionan bien
suponiendo que alguno no funcione bien, a mí me parece que muchos no funcionan bien, pertenecen a ambos partidos, lo mismo al Partido Popular que al Partido Socialista. Y ese es un tema de los que están en la mesa, según dice Mariano Rajoy, porque, en mi opinión, debe regularse desde dentro la televisión pública igual que la privada, o hay que regularla desde fuera. El hecho de los contenidos. ¿Quién dice hasta aquí llegamos y hasta aquí no llegamos? Hay que crear un comité. Yo creo que es bueno deontológico. Que en alguna comunidad autónoma lo hay un consejo audiovisual que por lo menos fije unas pautas y unos criterios. Es decir, yo creo que la televisión, desde luego las televisiones privadas, lógicamente, sus propietarios tienen derecho a ganar dinero, no deja de ser una empresa y que no recibe dinero público y por tanto, pero yo creo que hay unas reglas de juego que no se deben sobrepasar, ¿no? Y yo creo que la televisión, en un mundo como el de hoy, en que la vida va más rápida, las cosas son distintas, hay desgraciadamente mucho menos comunicación familiar, hay una serie de principios, una serie de valores, una serie de pautas, que por lo menos yo de niño las aprendí, que creo que debemos hacer un esfuerzo porque son capitales para que haya una sociedad vertebrada y bien estructurada, ¿no? Yo creo que el principio del mérito, el esfuerzo, el trabajo, el ser serio, el ser cumplidor. Antes dijo usted una cosa que es una frase que a mí me gusta utilizar, el tratar a los demás como a ti te gustaría que los demás te tratasen, que eso es muy importante, el respeto, el ser tolerante, el entender que hay gente que puede pensar de forma diferente de cómo tú lo haces. Pues hombre, yo creo que esas cosas son buenas y hay otras cosas a las que no me voy a referir, pero están en la mente de todos, pues que en fin, que son que mejor no hablar de ellas, ¿no? Que intentarán ser atajadas o por lo menos que no prosperen en los ámbitos públicos que pagamos todos. En los públicos prosperan bastante menos, sinceramente, aunque algunos programas también prosperan. Pero yo ya he tenido alguna conversación con algunos responsables de televisiones y no públicas sobre este asunto. ¿Qué dicen? He tenido, pues que la cuenta de resultados es más importante que el contenido. No. Hay quien me ha dicho que efectivamente hay que hacer un esfuerzo y que hay cosas que no son presentables. Probablemente si algunos directivos de esas cadenas o responsables o empresarios o accionistas sufrieran sobre sus carnes cosas que sufren personas como ahora le ha ocurrido al señor Álvarez Cascos, comprenderían mejor de lo que hablamos en algunos casos. Pues probablemente, es decir, de las propias experiencias personales todo el mundo aprende. Antes hablábamos aquí y en cualquier faceta de la vida. Hablábamos del terrorismo y vamos a hablar un poquito más de él y decíamos que es difícil que aquel que no está amenazado, como tantas personas son de una manera ignominiosamente amenazadas en el País Vasco y fuera de él, es difícil que los que no están en ese ojo imaginen lo gravoso, lo difícil, lo imposible y lo insoportable que es vivir así todos los días. Pues los que no padecen la amenaza del terrorismo difícilmente pueden combatirla. También le ocurre eso al mundo de las televisiones. El que no padece el acoso de la ruindad, pues no sabe lo que es la ruindad hasta que le pasa a él. Y eso a los políticos les pasa menos que a los ciudadanos de a pie, en mi opinión. Hombre, en la materia política, ¿no? En el telediario, pues el que no esté de acuerdo con Rajoy, pues diga lo que tenga que decir. Pero en las vidas privadas de la gente se mete mucho la televisión. Sin duda se mete mucho, y se mete mucho también en las vidas de los políticos. Han empezado ahora, Pedro, Sí, mira, Pedro, es decir, el político, te lo he dicho antes, es ¿Tiene una corazón persona. bajo la corbata? Sí, tiene corazón, claro, tiene corazón. Y muchas veces se oyen muchas cosas, y naturalmente cada uno dice hasta ahí podíamos llegar lo que estime oportuno y conveniente, a las cuales debiera dar una vuelta. Porque a veces se dicen cosas muy justas, a veces incluso no se dicen cosas que era justo decirlas, pero a veces se dicen cosas que realmente son muy duras, que realmente son muy duras. Por hacer una gracia. Y los o un políticos, divertimento. no, Pedro, vamos a ver, es que los políticos es como cualquier grupo de personas en la sociedad. Hay políticos buenos, malos, regulares, listos, inteligentes, preparados, no preparados, pero igual que lo hay en el mundo de la comunicación, o en tu mundo, o en los futbolistas, o el señor que está detrás de la barra de un bar, o en cualquier sector de la vida. Es verdad que al político cabe exigirle un plus de responsabilidad en su trabajo porque se ocupa de temas que afectan al interés general, pero también es verdad, al menos a mí así me lo parece, que también tienen derecho a una cierta equidad en el trato. Yo quiero hacer Y lo dice un político que no ha sido especialmente maltratado por los medios de comunicación. Probablemente porque le ven de un modo amable, porque se produce y se manifiesta de un modo amable y porque el estilo, suponiendo que
las elecciones vayan como dicen las encuestas, que eso no lo sabe nadie, ¿el estilo del gobierno cambiaría con Mariano Rajoy al frente? Sí, pero es que es que he sido el vicepresidente del gobierno de Aznar 4 años, y he sido su ministro del Interior y he sido ministro. Llevo ahí con Aznar colaborando desde el año 1990, cuando cogimos lo que entonces era el Partido Popular, y he trabajado mucho con Aznar. Luego, cada uno es como es, claro, eso es evidente, pero yo lo que sí quiero decir es que lo que son los grandes objetivos, el proyecto en el que hemos trabajado mucho, muy duro desde la oposición, cuando no nos votaba nadie, es decir, pues no puede cambiar. Es decir, yo no voy a cambiar mi idea de España, es decir, eso es que no, pues entonces ya estaríamos hablando de otra cosa. No puedo cambiar mis convicciones en materia antiterrorista, no puedo cambiar mis convicciones en materia de política económica. Ahora, luego cada uno es como es. Pues Aznar es de una forma, tú eres de otra, y los señores y señoras y los chicos que hay, pues cada uno es como es. Pero a partir de ahí, yo llevo años en este partido. Quiero, antes de esbozar el último tema, porque la conversación va tocando a su fin por el tiempo, ver un vídeo que nos recuerda a las víctimas del terrorismo, para luego hablar de en qué momento se encuentra ETA según el conocimiento de Mariano Rajoy y según pues, los últimos acontecimientos, los datos que le pueda dar, aunque no esté en el gobierno, los conoce. Este es un vídeo que no se emitió en algunos canales públicos y que a mí me parece importante, como todo lo que sea contra el terrorismo. Recordémoslo. Están todas las personas que alguna vez han sido víctimas de terrorismo. Hace unos meses, no, hace un año y medio más, el tiempo exacto no lo recuerdo. En esta mesa estaba sentado el lehendakari Ibarretxe y justamente venía de una manifestación por la muerte de Ernest Lluch. Aquella no fue una conversación fácil, por muchas razones, por la emotividad, por la muerte de Ernest y de los otros 900 personas que ya han caído víctimas del terrorismo, por no saber defender las ideas solamente con la palabra, que es a lo que invita la democracia. ¿En qué momento está ETA en este instante? ¿Está realmente en el rincón? Vamos a ver, Pedro, está peor que ayer, pero mientras hay una persona dispuesta a matar, tienen posibilidades de hacerlo, ¿no? Es decir, y yo creo que ahí tenemos que seguir. Yo soy un convencido de que ha sido buena la política antiterrorista de estos años y tener mucho coraje y mucha determinación. Nosotros planteamos dos principios básicos, ¿no? El primero era que contra ETA había que hacer todo con el único límite de la ley. Y el segundo principio es que ETA no era solo el que disparaba o el que colocaba un coche bomba, sino que era el que le apoyaba, el que le jaleaba, el que le daba cobertura política. Y en esa línea trabajamos, y por eso se declaró luego ilegal Batasuna, por ejemplo, o las gestoras pro amnistía, o la organización juvenil, o se cerró el Leguín y tal. Y hubo tres líneas de trabajo: la policial, y la verdad es que las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, policía y guardia civil, han estado magistrales. La línea de las reformas legales, que hemos hecho muchas, con muchos problemas, con mucha polémica, por ejemplo, la ley de partidos. Y luego la vía internacional. La vía internacional es capital, por eso te decía yo al principio, claro, que uno de los problemas de esta reunión que acaba de producirse es que, llevando nosotros tanto tiempo en Europa, en América, en Centroamérica y en Sudamérica, hablando de que hay que ser implacable contra el terrorismo, de que se precisan apoyos, de que no se le puede dar ninguna oportunidad, de repente, claro, nos encontramos con que hay un señor que asume una alta responsabilidad, que se reúne con la cúpula de ETA, con lo cual dirán por ahí, oiga, pero ustedes qué clase de país son, ¿no? Bueno, pues yo creo que hoy está mucho peor que lo que estuvo en otros momentos, pero también tengo la convicción de que esto no se ha terminado, pero que si seguimos por esta línea, desde luego cada vez se lo vamos a poner más difíciles. Hay suficientes palabras para que los estudiantes de periodismo que están en primera fila trencen sus titulares, pero yo me quiero quedar con un recuerdo de esta conversación que va a finalizar dentro de un momento y con una interpretación de una canción de una excelente cantante, Ana Salazar, que ha sido elegida como el cante revelación por 35 críticos flamencos. Y yo voy a entregarle un premio ahora. Esa reflexión que me quedo es posible que algún día, dentro de 2, 3, 4, 5 meses, nos podamos reunir en un plató como este, con Zapatero y Llamazares, con quien haga falta,
con Maragall y hablar de otros temas. No sé si será en este programa porque... menos los que no respetan la vida, los derechos y libertades de las personas. Con todos menos los violentos. Sin duda. ¿Queda así? Con todos menos los violentos. No sé si será en este programa porque yo tampoco tengo un gran entusiasmo por continuar con él, pero podría ser en un sitio, en un ámbito parecido. Saludo a Iliana Ferrer. Iliana, buenas noches. ¿Cuál sería el titular de esta conversación mantenida con Mariano Rajoy? Bueno, me parece que el mejor titular para esta entrevista debe ser: a un país no lo hace un gobierno, lo hace su gente. Gracias, Iliana. Juan Carlos Gómez, buenas noches. Buenas noches. ¿Tu titular sería? Estoy orgulloso de ser candidato a presidente del gobierno y soy consciente de la responsabilidad que conlleva. Buenas noches, Begoña de FAF. Hola. Hola, buenas noches. ¿Tu titular sería? No voy a cambiar mi idea de España. Al hilo de estos titulares, y ya antes de irme al escenario, para Mariano Rajoy, ¿cree que los jóvenes están recibiendo suficientes estímulos para integrarse en eso que se llama el sistema? Yo le pedí, porque aquí, vamos, para el que no lo sepa, se nos pide una canción, ¿no? Sí, la que ha sonado antes. Que es del padre y el hijo. Bueno, es una canción bonita porque ahí es un padre que le da consejos a su hijo, y el hijo, que lógicamente pues a la edad que tiene pues es mucho más rebelde, está en otra historia, cree que las cosas se pueden hacer de otra forma, tiene más empuje y más garra, pues no acaba de creérselo del todo. No le mola. Pero claro, al final uno cuando tiene un hijo, que yo lo he tenido hace poco, el mío tiene 4 años y medio, se da cuenta de muchas cosas. Lo que pasa es que se da cuenta cuando ya no tiene esos años, los 16, los 14 o los 18, y cuando ya está en otro estadio de su vida. Pero supongo que eso será la vida misma, ¿no? Eso no tiene solución, no lo podemos arreglar. Como no he podido al escenario sin levantarme, no tengo más solución que levantarme. Me perdonará Mariano Rajoy y aplaudir a Ana Salazar. Buenas noches. Mariano Rajoy, tenemos una cita dentro de unos meses con unos señores. Sí, señor. Aquí estaré yo, si soy requerido a esos efectos, con mucho gusto. Espero que los demás señores que hoy no están aquí, si son requeridos, también quieran. Ya hablamos de fútbol, de las Olimpiadas, de un libro, o de mujeres, ¿por qué no? Porque de joven ligaba mucho Mariano Rajoy. Mucho intento y escaso éxito, pero lo he arreglado perfectamente, estoy felizmente casado y creo que fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Pues muchas gracias y suerte a todos, a todos. Gracias. Muchas gracias.